Bueno, aquí estamos entonces con José Miguel Sánchez Giraldo, educador popular, profesional en ciencias políticas, magíster en estudios latinoamericanos, doctor en de docencia y mediación. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Hola, qué gusto saludarte, Ramiro, a ti, a la gente que nos ve y nos escucha o a leernos. Siempre es un placer desde este Macondo, un Macondo que queda a 2.600 metros de altura como Bogotá, saludarlos, compartirles que hoy estamos en nuestra feria, en nuestra fiesta patria. Entonces tenemos un sentimiento raro porque es conmemorar nuestra fiesta patria desde un gobierno alternativo, para algunos de izquierda, para otros soberanista, en la presidencia de Gustavo Petro, y entonces les abrazamos en esta patria grande. De Colombia y de este gobierno de Gustavo Petro que viene destacándose en materia geopolítica. Te digo la verdad, no estoy muy conforme con quien dice que es de izquierda o que no es de izquierda. Esas categorías a mí particularmente me tienen muy sin cuidado. Pero es un gobierno que se ha destacado por cosas muy interesantes que han despertado, digamos, el malestar en el gran país del norte. Ya vamos a hablar de cómo se traduce ese malestar en los intentos destituyentes contra Hugo Petro, ¿no? Pero hay algunas cositas que yo he destacado aquí, José, y me gustaría que hablaras de ellas. Una, por ejemplo, de los logros geopolíticos, que es la reaproximación de Colombia a Venezuela. Salimos de una etapa anterior donde posiblemente había conflicto, hipótesis de conflicto entre varios países de latinoamericanos contra Venezuela. Una posición crítica que está teniendo el gobierno de Gustavo Petro hacia el genocidio que está ocurriendo en Gaza, en Palestina, que eso también es una posición muy, pero muy valiente. La idea ahora de salir de la OTAN, entendiendo muy bien que es una alianza que no tiene mucho sentido para un país sudamericano, y entrar en los BRICS también, ¿no? Es una cosa muy interesante, entrar en los bancos de los BRICS, aproximarse al sur global. Bueno, son todas cosas que realmente inquietan al gran país del norte, ¿no, José? Que son cosas muy interesantes, más allá de esa polémica si es de izquierda o no es de izquierda, que particularmente a mí me tiene tan sin cuidado, ¿no? Sabes que a mí también, no, no, y yo diría que al presidente, igual al presidente compañero Petro, el tema de la adjetivación de cuál es el tipo de gobierno que tenemos, pues lo dejamos para quien quiera ponerlos, pero está claro que es un gobierno que es un gobierno que hace parte de un quiebre bicentenario, con una forma de pensar el país, con una forma de gobernar el país. Y entonces es un quiebre en el orden que tiene profundas diferencias en lo epistémico, en la manera de nombrar, en la manera de decir, en la manera de señalar, ¿sí? E igualmente es un gobierno que disputa la construcción de un relato colectivo distinto a que esta es la democracia bicentenaria para mostrar en América Latina. Y es un relato colectivo distinto porque incorpora, no solamente de manera decolonial, sino de manera independentista, Claro. ¿sí? Al mundo de las negritudes, al mundo de los pueblos originarios, al mundo de los hombres y de las mujeres, de la diversidad sexual, y además de eso, en una cosa muy interesante, casi en una comunión, digamos, con el Laudato Si, en una lectura con el Laudato Si, desde una visión marxista, como es Ujú. el presidente. Este no es un gobierno marxista, pero sí el presidente tiene una interpretación dialéctica en el sentido de que ese mundo binario de hombre-naturaleza, hombre-mujer, blanco-negro, lo uno o lo otro, ese mundo cartesiano del eje de las X y de las Y, ya no pasa por este mundo. Aquí hay una nueva forma de pensar y por lo tanto es un gobierno que nos devuelve la esperanza y en el que tiene un elemento que se ha ido convirtiendo central para los gobiernos nuevos en América Latina y es el diálogo entre formación y relato, formación política y relato para poder disputar el espacio de gobierno y en ese es en el que nosotros nos estamos gobierno. Ese es el tipo de gobierno más allá de izquierda, de derecho, digamos que es un gobierno que confronta y en el mundo geopolítico entonces también hay un rompimiento. Sí, no es posible, diría la profesora Dagmanovic, mi profesora, eh, eh,
en el doctorado que no es posible pasar a otro paradigma sin pasar por un terremoto. Y Claro. estamos pasando por un terremoto. Y ese terremoto están emergiendo nuevas posibilidades. Entre otras, a partir del día de ayer, conformamos por primera vez en la historia de Colombia, imagínate tú, por primera vez en la historia de Colombia tenemos un partido en que todos los sectores de izquierda, de alternativos y otros, nos conformamos en un solo partido. Pasamos de ser 17 partiditos a ser un gran partido y hemos decidido ser un partido movimiento. Y esas son, digamos, las lógicas de construcción de los rompimientos que estamos teniendo, pero vamos rompiendo y vamos tejiendo. Qué buena esa noticia que pasa a ser un movimiento, porque, bueno, la unión hace la fuerza, ¿no? En realidad, creo que es básico eso en materia Y la política. diversidad crea los jardines y los bosques y la floresta. Todos Bueno, pintados del mismo color, no va. los jardines en el buen sentido, no los jardines como decía Josep Borrell, ¿eh? Que decía que Europa era un jardín y el mundo era una selva. Yo me siento muy cómodo viviendo en esa selva. Perdónenme esa ironía, ¿no? Bueno, Porque y si quieres para recuperar lo griego, digamos que de lo griego no tendría que recuperar de la naturaleza de las cosas de Epicuro y el jardín de Epicuro en términos de la construcción del pensamiento de Occidente, que cuando se junta con lo nuestro, con el summa causai, cuando de el buen vivir, de vivir sabroso, pues también, digamos, en esta patria grande y en esta América nuestra, somos un mestizaje profundo, ¿sí? Somos un mestizaje profundo, pero también en el reconocimiento, digamos, de que hay una danza colectiva, ¿sí? Pero sí, sí, por la diversidad. claro que sí, claro que sí. Bueno, y estabas hablando de un terremoto. Estabas hablando de un terremoto. Nosotros seguimos aquí, por ejemplo, con mucha, pero con mucha atención, todo lo que fue la reforma laboral, todo lo que costó la reforma laboral, todo el movimiento que tuvo que hacer el presidente con la reforma laboral. Y eso me parece que fue un gran logro del presidente haber conseguido eso, amenazando con un plebiscito y todo lo demás. Me parece, lo seguimos muy de cerca nosotros y lo hemos, digamos, disfrutado como una verdadera conquista, ¿no? Claro, porque adicionalmente de que es la reforma laboral, también conseguimos la reforma pensional. Ujú, Nosotros exacto. habíamos planteado como cuatro grandes momentos para el inicio del gobierno. Uno, primero, una reforma tributaria. Sí, una reforma tributaria en la que los ricos pagaran más que los pobres. Es más, que los pobres no pagaran y que por primera vez los ricos pagaran. Es una, digamos que el primer gobierno de izquierda tiene la osadía de presentar ante el Congreso una reforma tributaria de esas características, que no estuviera marcado por la generalización del impuesto del IVA, que es un impuesto regresivo. Todos pagamos el 16% por lo mismo. No puede ser que alguien que es rico pague lo mismo que alguien que no tiene trabajo por lo que va a consumir. Entonces, digamos, tuvimos una primera reforma tributaria que fue importantísimo. Luego presentamos la reforma a la salud y la reforma a la salud no fue aceptada de ninguna manera, de una forma absolutamente irresponsable, porque tanto ustedes, digo ustedes en Brasil, Ujú. ustedes en la Argentina, ustedes en Venezuela, ustedes los que nos están escuchando en diferentes partes, saben que si algo quedó absolutamente claro, algo absolutamente claro, en las consecuencias que tuvimos por el COVID-19 durante esos 3 años, es que no se puede privatizar, no se puede privatizar la salud, que no es posible enfrentar esos nuevos fenómenos con una salud privatizada y entonces volvimos al elemento de poder pasar hacia una salud como derecho y esa no la hemos podido pasar, esa no ha terminado de pasar, seguimos en la discusión, presentamos una reforma laboral en el marco de lo que nosotros definimos como la mayor crisis del proyecto neoliberal, de estos 35 años, desde los documentos de Santa Fe, etcétera, o la crisis del, de ese proyecto está vista, o sea, un proyecto neoliberal que atropelló inclusive al nuevo orden internacional, que hablaremos de geopolítica luego. Y entonces nosotros presentamos una reforma laboral para el siglo XXI. Porque aquí, para ustedes podrá no ser tan extraño, pero aquí había un tema en el cual nosotros, Colombia está ubicada en el ecuador del mundo, ¿cierto? Y entonces aquí todos los días a las 6 de la tarde llega la luna y el sol se va. Todos los días, Ujú. ¿sí?
Pero aquí definieron entonces, a partir de gobiernos anteriores, que la noche empieza a las 9 de la noche. Por lo tanto, los trabajadores y las trabajadoras que trabajan, digamos, bajo un régimen laboral, no tenían el reconocimiento de esas horas adicionales que estaban trabajando de noche. Pero además los sábados y los domingos y los días festivos se pagaban común y corriente. Entonces logramos adaptar que el día empieza, la noche empieza cuando aparece la luna y cuando el sol se despide y se coquetean, pero se van y empieza otra característica, que los domingos hay que pagar los dobles para los trabajadores, que los campesinos tienen derechos, que las mujeres tienen derechos, etcétera, y logramos una reforma laboral y una reforma pensional. ¿A Sin partir con- de qué se logró? El presidente dice que no es él, que lo logró fue la gente en la calle, claro. en las condiciones en que tiene Colombia. Sin Y yo contar, supongo que en perdón, el resto de América Latina no es posible hacer dos reformas laborales o reforma laboral y reforma pensional sin la gente en la calle. Esta es la exactamente. combinación del gobierno, la calle, el pueblo movilizado y la decisión. Si no se reconoce en el Congreso la justicia de la reforma laboral, entonces vamos a consultar el constituyente primario y nos vamos hacia una asamblea constituyente para consultar tres elementos centrales: reforma a la salud, reforma laboral, reforma pensional y un nuevo estatuto de oposición. Y ante esa avalancha, el presidente empezó a salir a las ciudades a conversar y la avalancha de la gente movilizándose cambió la correlación de fuerzas al Congreso y hoy tenemos aprobada la reforma laboral y la reforma pensional. Buenísimo, muy, Y pero muy vamos bueno. con la de la salud. Y después, ¿qué ha ocurrido, digamos, con estos intentos de destitución que hubo por parte de algunos miembros del gobierno que fueron a golpear algunas puertas de los Estados Unidos? Recordemos que Estados Unidos no necesita que le vayan a golpear mucho para intentar desestabilizar gobiernos que no le gustan, ¿no? Pero bueno, sí Bueno, tiene también. Pero parece que está de moda ahora ir a golpear puertas de los Estados Unidos porque estamos viéndolo en Argentina, en Brasil, estamos viéndolo también, hemos visto en Venezuela casi siempre, ¿no? Pero ahora sí, también en Colombia, sí. ¿no? Bueno, lo que sucedió es, o lo que está sucediendo no es que haya habido, en mi lectura, un intento de golpe de Estado, sino Ujú. que desde hace un buen tiempo está en ejecución una serie de movimientos que yo identifico como una constelación, se van moviendo uno y se van moviendo otros, sí, es decir, movimientos en el legislativo, movimientos en el ejecutivo, movimientos en Fuerzas Armadas, movimientos en lo internacional, movimientos en la prensa. Esos se van moviendo como una constelación que van poniendo, van intentando poner por fuera al gobierno que nosotros ganamos en las urnas, en unas dificultades mayúsculas, porque el árbitro hace parte del pasado, son las reglas con las de ellos. Entonces, se fue develando golpes, está absolutamente claro, el presidente ha hablado de cerca de 12 intentos de lo que llamaríamos magnicidio. Ujú. ¿Sí? Se han encontrado armamento de artefactos explosivos que, siendo lanzados tierra a tierra, se han encontrado cerca de la casa de Nariño, que es el, el, la casa de gobierno y donde vive el presidente. Se ha sabido de al menos 4 intentos más para atentar contra el presidente. El último que conocimos fue el presidente estaba en Sevilla, en el encuentro de Sevilla de cooperación, cuando regresó sobre las 2:30 de la mañana, el avión se recogió una información en que estaba preparado un atentado para el avión, entonces el avión se desvió, tuvo que suspender la comunicación, llevarlo a otra ciudad y el presidente venir de esa ciudad para allá, una ciudad que puede estar a 5 horas en carro, hacer todo el despliegue para que pudiese venirse en una caravana automovilística hasta acá, o sea, hacia esos niveles. Y en el marco de todo eso, ¿sí? Aparecieron, el presidente ya conocía los audios, pero el diario El País de América Ujú. presentó en una de sus ediciones especiales eh, la redacción de unos audios en los cuales el ex canciller Álvaro Leiva Exactamente. conversaba
con diferentes sectores políticos del país y se develaba además que se había entrevistado con un senador de la Florida, Ballard, que es, digamos, la persona más cercana a Marco Rubio, Ujú. el jefe, el secretario de Estado, en el cual solicitaban la ayuda para hacer otro movimiento en esa constelación, es decir, además de los movimientos que se daban acá, el movimiento para sacar del gobierno al presidente Petro. Hay otro movimiento, y hay uno tercero que es la clase política tradicional de Colombia, ¿sí? Lo que aquí llamamos la oligarquía colombiana por su comportamiento, y aparece una carta que fue presentada de manera primigenia por una exministra de Defensa y estaba firmada con el nombre de personalidades políticas, personalidades del mundo del gran empresariado que posteriormente empezaron a desmentir, pero la carta está con sus nombres y que estaba en la misma dirección. Y aunado a eso, en otro punto de esa constelación, la acción permanente de los medios privados de comunicación hegemónicos en el país, hegemónicos en América Latina, hegemónicos con el grupo Prisa, con otros grupos de los que hay, de los que ustedes conocen perfectamente, en el cual se avalaba ese tipo de cosas y empezaron a bajarle el volumen. Lo voy a decir de manera coloquial. Hace poco estuvimos conversando con Juan Carlos Monedero sobre el asunto, conversando por aquí en Colombia con gente y entonces algo como que la prensa, o sea, nos mean y nos dicen que está lloviendo. Es verdad. Bien, José, la última pregunta que te voy a hacer te está referido un poco a tu viaje que has hecho a la hermana República de Haití, justamente un viaje oficial junto con Petro, si no me engaño, si no me Así es. equivoco. Y qué nos puedes contar de la situación de Haití? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos en esto que llamamos la Gran Colombia, que era Ujú. el proyecto del jefe Bolívar, ¿sí? Ese proyecto de la Gran Colombia que luego fue diseminado y se convirtió en la República de Venezuela, en la República de Colombia, en la República de Ecuador, en la República del Perú y posteriormente Panamá, que fue cercenada a principios del siglo antepasado por los Estados Unidos. Ese proyecto gran colombiano nació en Puerto Príncipe, Ujú. en una conversación de hace 210 años en el que Bolívar viajó hasta Puerto Príncipe para reunirse con Petión, con Desalí, eran los negros que hicieron la primera independencia en América, es Exactamente. una independencia negra, derrotaron a Napoleón, por eso es que no nos lo cuentan, o sea, Ujú. derrotar Sí, 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 sí. en el mar a Napoleón y entonces ellos logran la primera independencia, desarrollan un artículo tercero absolutamente maravilloso para quienes se mueven en el mundo de colonial o de otras maneras, en el que dicen artículo tercero de la Constitución de Independencia de Haití. Todos los hombres nacemos libres, negros y franceses, Ah, es lo que pone, que es de una dimensión. Bolívar se reúne con él y entonces la revolución haitiana a través de Petión, a través de Bolívar, a través de Peñalver, envía recursos y hombres para la independencia de ujú. Colombia. Así que Así es. nosotros tenemos una relación centenaria. Pero con toda la situación que se ha presentado con Haití, desastres naturales, desastres políticos, invasiones, etcétera, el narcotráfico y tal, pues Haití se ha convertido en uno de los países más pobres del mundo. Y nosotros, Magnicidio. en el magnicidio en que Claro. participan exmilitares colombianos, ¿sí? En Ujú. el que parte de esos que están intentando hacer el golpe frente a nuestro Claro que gobierno sí. también tienen que ver. Entonces, nosotros hemos Co- co- iniciado una colombianos suerte, contratados en Miami. claro, ¿dónde más? Todo lo que viene en Miami viene cargado de cosas a veces indeseables. Entonces, en ese sentido de lo que te estaba hablando, del tema del relato, es la construcción de un nuevo relato que tenga que ver con las acciones. América Ujú. Latina debe constituirse en un proyecto en el cual, a través de la CELAC,
a través de la CELAC China, a través de la CELAC Europa, a través Ujú. de los grupos sobre los que estamos construyendo, movernos en un nuevo orden internacional, que tiene que ver con los BRICS, pero también tiene que ver con los más pobres, y los Claro. más pobres son quienes nos dieron la independencia. Entonces nosotros, 210 años después, estamos regresando a Haití, fuimos a Haití a construir un proceso, no de una declaración, sino de acciones en concreta que estamos trabajando en el mundo de la seguridad, en el mundo de la agricultura, en el mundo de la tecnología, en el mundo de la política, en el mundo de la ciencia, diciéndole a nuestras hermanas y nuestros hermanos de Haití, aquí estamos. Y a Qué eso lindo, fuimos. qué lindo escuchar eso realmente y qué necesario que es. Así que hemos cerrado esta charla con ese mensaje tan lindo y tan, digamos, promisor para América Latina, ¿no? Para el Caribe también y para la sufrida República de Haití. Sufrida no porque ella sufre, sino porque la hacen sufrir. Así que José Miguel Sánchez Giraldo, últimas reflexiones como para despedirnos. No, digamos que esta es una parte un poco loca, Macondo, es muy, muy loco porque cuando ustedes estaban en eso que se llamaba la primavera, bueno, primero cuando ustedes estaban, el resto de América Latina, digo que también son nosotros, en esa crisis económica tan profunda, el único país que crecía en América Latina era Colombia. Crecía por el tema del narcotráfico. Claro. Y entonces nosotros sabemos las consecuencias de que una economía crezca a partir del narcotráfico, porque pierde el espíritu, pierde la dimensión de nación, se prostituyen sus instituciones. Y luego ustedes desarrollaron todo el proyecto, nosotros participamos de alguna manera también, ¿cierto? Todo este proyecto que dio con la primavera árabe, pero nunca se, perdón, con la primavera de América Latina, Ujú. los Sí, sí. gobiernos de los Kirchner, los gobiernos en Uruguay, los gobiernos en Chile, el gobierno en Brasil, el gobierno en Bolivia, por todas partes pasaba y nosotros estábamos en la inmunda, ¿sí? Pero íbamos construyendo, íbamos tejiendo, seguíamos creyendo que la revolución era una fiesta y a punta de creer que la revolución es una fiesta y que la espiritualidad es con la que se teje la verdad, la belleza y la bondad, fuimos construyendo una suerte de partido movimiento, de expresiones que nos llevaran a construir ética, estética y política. Qué bueno. Y Macondo reventó y ahora en medio de suerte de crisis que hay, nosotros estamos un poco ahí y nosotros somos fruto también de ustedes. Entonces valga la oportunidad de esta conversación para agradecer el ejemplo y para dedicarle este espacio a Mujica. Los Tupamaros dieron nacimiento en buena parte al movimiento 19 de abril del que yo provengo y del que proviene el presidente Petro y por lo tanto Mujica es también nuestro comandante, los Tupamaros son nuestros hermanos y ahora que ha partido corporalmente el compañero Mujica, yo quiero entregarle estas palabras a él y desde acá abrazar a Lucía Topolosco para decir, compañera, usted aquí también cuenta con sus hijos. Aquí estamos sus hijos y sus nietos y tenemos que seguir en esa dimensión. Buenísimo, José. Muchísimas gracias de nuevo y hasta la próxima. Y a ti muchas gracias, un gustazo poder hablar con América Latina. Cuídense mucho.